Pues hoy la palabra que tengo, que Dios ha puesto en mi corazón y que lo he anunciado tanto en Facebook como en los grupos de WhatsApp, es los enemigos de la fe. Pues precisamente esta semana luchando contra esos enemigos, ¿verdad?, que quieren que nosotros perdamos nuestra fe y disminuya nuestra confianza en Dios para que el diablo precisamente se aproveche de esa circunstancia y nos dé fuerte. Pero no se lo podemos permitir. Por eso quiero compartir hoy sobre 3 enemigos poderosos que pueden hacer que nuestra fe se apague o se pierda. Y quiero empezar con un versículo, Marcos 4:35, que dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba durmiendo en la popa, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La verdad que aquí vemos el principal enemigo de la fe, que es el temor, el miedo. Y los discípulos de Jesús, pues claro, en esa situación de tempestad que estaban todos en la barca, tuvieron miedo. Y yo creo que el miedo es uno de los mayores enemigos de la fe. Y va desde el temor más pequeño hasta el temor más grande, ¿verdad? Empieza desde el más pequeño hasta el más grande. Y yo siempre he dicho que en esta vida hay 2 tipos de personas. Las que no hacen nada por miedo y las que hacen con el miedo, ¿verdad? Hacen con todo el miedo, los hacen. Si esperas que el miedo desaparezca para ejercer la fe, pues yo creo que te estás perdiendo pues algo muy importante en tu vida. Está claro que el miedo lo tenemos que combatir, los temores lo tenemos que combatir, ¿verdad? Y el temor precisamente es ese sentimiento que se aleja en nuestros corazones, capaz de frenar nuestros movimientos y nuestras ideas. Y es lo que está pasando en este tiempo de pandemia, en este tiempo de virus, que creen que muchos que, oye, se están llenando de temores porque como los casos están subiendo, como las muertes están aumentando, pues quieras que no, viene este miedo también a nuestras vidas, ¿verdad? Así que muchos con esta pandemia pues creen que pueden ser vencidos y esto hace que detengan y pierdan la fe. Al pensar de esa manera, estamos paralizando y frenando la fe. Y temor es aquel sentimiento interno que te dice que hay algo delante de ti que no puedes vencer o que no puedes soportar. Y tú eres, claro, esclavo de aquello que le temes, de ese miedo. La Biblia dice que somos esclavos de todo aquello por lo que somos vencidos. Y esto no podemos nosotros permitirlo. Claro, los temores se infunden por circunstancias que vivimos, está claro, pero hay que creerle a Dios. Si nosotros queremos salir de esas situaciones, de esas circunstancias, tenemos que creerle a Dios. Y el mundo está viviendo esta etapa ahora, una época de miedo y de mucho temor, ¿verdad? No solamente ya por el virus, no solamente de la forma que se está atendiendo, sino por todo lo que esto arrastra, ¿verdad? Como es el tema también de la economía, los trabajos, el mantener una casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Satanás utilizará muchos de estos temores internos para frenar precisamente los propósitos y los planes de Dios, los planes del Señor en tu vida. Y la palabra enseña que el diablo nos acusa de día y de noche. Él no para, él está siempre pendiente. Y sí, no permitas o no tenemos que permitir que el diablo nos acuse con ningún miedo y con ningún temor. Así que lo que pasa es que el miedo tiene la capacidad de menguar nuestra fe. Y si no hacemos nada para evitarlo, eso va a suceder. Y yo quiero que entiendas algo en esta hora. La fe lo que hace es que amplifica la visión de las personas y te permite ver a Dios en cualquier circunstancia, te permite ver a Dios en cualquier problema que estés pasando o por cualquier situación que estés viviendo, porque esa es la fe. Ahora bien, si la fe amplifica la visión, pues entonces el temor, ¿qué hace? El temor es todo lo contrario, el temor disminuye tu visión.
Y también disminuye tu percepción de las cosas porque no ves las cosas igual. Es decir, el temor te llevará a ver los pequeños problemas como grandes gigantes y a los grandes gigantes como grandes montañas. Porque eso hace el miedo. Eso hace el temor. Mateo 14. Mateo 14 del 26 al 27, seguimos con lo de la barca, ¿verdad? Y en la Nueva Versión Internacional dice la palabra de Dios. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo cuando vieron al Señor caminando por las aguas. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. El temor de los discípulos, el miedo de los discípulos hicieron ver a Jesús como un fantasma, como lo que Él no era, porque eso nos hace ver el miedo. Cosas que a lo mejor no son. Por eso digo que el temor lo que hace es que mengua tu visión y te hace ver las cosas que no son correctas. Así que Dios desea llevarnos a conquistar nuevas dimensiones, pero con temor no vamos a poder hacer nada porque el miedo nos paraliza. Y ya es tiempo que dejemos de jugar a este juego con las reglas del enemigo, con las reglas del diablo, y comencemos a jugar con las reglas del Señor, que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no quiero jugar bajo las reglas del miedo. Yo no quiero jugar bajo las reglas del temor, sino bajo las reglas de que tengo un Dios que está por encima de toda circunstancia. Mi Dios es más grande que ninguna montaña. El miedo es un enemigo mortal de la fe. Y veo como en estos tiempos muchos se están llenando de temores. Y esto no existe como tal, sino que se ocasiona por la manera en la que nosotros podamos razonar, analizar y concluir. La fe es diferente, mira, la fe es diferente porque ve las cosas y las circunstancias distintas a lo que nuestros ojos naturales ven. Es diferente ver un problema o una crisis que llega a creer que uno se hunde en medio de toda situación. Es muy diferente porque la fe que tenemos es un recurso. Lo que tenemos que aprender es a utilizarla. Tenemos que aprender a utilizar la fe. Debemos creerle a Dios antes que a las circunstancias y sin tener miedo. Sin tener esos temores que nos ahogan. Cuando Pedro caminó sobre el agua, se levantó una tormenta, tuvo miedo. Ese miedo no le hizo hundirse en el agua, pero él tuvo miedo y comenzó a eso. A poner los ojos naturales en sus circunstancias y se hundió. Dice Mateo 14 del 28 al 29, seguimos con este versículo, y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero después cambió su manera de pensar, su manera de ver la fe, o de su manera de ver las circunstancias, y se hundió. Es decir, debes de cambiar tu manera de pensar. El miedo obstruye y obstaculiza. Es verdad que cuando estamos con temor no te deja pensar correctamente y debes cambiar esos pensamientos que le trajeron el miedo porque son totalmente contrarios a los pensamientos de la fe, que traen precisamente paz y traen la seguridad plena cuando uno confía plenamente en Dios. Así que la palabra de Dios, y hoy quiero que aprendamos, que nos enseña a ser fuertes y perseverantes en nuestra fe. Miren, yo quiero decirte algo. He aprendido que para ver milagros se necesitan dos cosas. Una es la fe y la otra es un problema muy grande. ¿Cuántos milagros he visto yo a lo largo de todos los años que llevo en Guatemala? Dos cosas, la fe y un problema muy grande. Y podrás ver un milagro. Porque lo que uno puede resolver, bueno, pues lo que uno puede resolver no necesita un milagro, por el contrario. Lo que el ser humano ya no logra resolver con su fuerza y recursos, eso es lo que necesita un milagro. Y actúa la fe y ese problema grande que tú no puedes resolver. Así que para ver un milagro tú necesitas de la fe. Por lo tanto, esos grandes problemas que tú sientes
que te hunde, no son grandes obstáculos. No lo deberías de ver así. Lo deberías de ver que son grandes oportunidades para ejercer la fe y creerle a Dios con todo el corazón. Porque de eso se trata. Ahora el mundo está pasando por un problema muy grande que nunca se imaginó que esto iba a pasar o iba a suceder. No tenemos que depender de esto. No podemos estar todo el día con miedo si me va a tocar a mí, si no me va a tocar a mí, si que no puedo, que no llego, que a mí. No podemos estar así todo el día. Mira, yo llevo viviendo por fe muchos años en esta obra y llevo tantos años que me he dado cuenta de que son grandes oportunidades para ejercer mi fe, todos los problemas que he vivido. Y saber que Dios, porque sí lo afirmamos con nuestra boca, sí lo decimos a boca abierta, pero tenemos que creer que Dios lo tiene todo bajo control, porque eso es creerle a Dios de todo corazón, no solamente de labios para afuera. ¿Cuántas veces hablamos de versículos, pronunciamos la Biblia, la palabra? Pero creo que no le creemos, porque no lo ponemos en práctica. Hay que vencer los obstáculos. Y hay que vencer los obstáculos que se presentan precisamente por medio de la fe. Es que no hay otra manera. Vence los obstáculos que se presenten en tu vida. Y además no solamente tener que trabajar con esos obstáculos, tienes que luchar que lo que deseas es tuyo. Ten fe. Por lo tanto, tenemos que vencer esos impedimentos que nos impiden avanzar. Hay personas que te metes en documentales y en muchos sitios, y sobre todo hermanos cristianos y gente que de niños han tenido problemas y con el transcurrir de los años son personas de éxito porque toda la vida han tenido fe para salir adelante. Han creído que pueden hacerlo, han creído que puede suceder. Así que la fe es un estilo de vida, hermano, amigo, es un estilo de vida. Y cuando aprendes a vivir por ella, y además que es verdad, yo me gustaría que lo experimentara, empiezas a pasar los obstáculos, a saltar esas vallas que se presenten, sin importar el miedo que tengas. Por lo tanto, el miedo, el temor es un gran enemigo de la fe. Hay otro enemigo de la fe poderoso que preocupa, ¿verdad? Y es la duda. Madre mía, la duda es otro gran impedimento. Creo que es el único camino a seguir para ir en contra del diablo es precisamente destituirlo de nuestra vida y resistir todas las dudas que puedan saltar o que puedan estar en nuestro corazón generando sentimientos falsos y engañosos. Qué mala es la duda para la fe, el dudar. La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Repetimos, Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero qué difícil es para el ser humano sembrar este mensaje en su corazón. Porque veo tantas irregularidades a la hora de hablar y a la hora de hacer, que madre mía. Es por eso que cuando le pedimos a Dios que nos ayude en determinados problemas o circunstancias, en nuestra mente y corazón nos preguntamos entonces, ¿será que Dios responderá a esto? ¿Será que Dios responderá? ¿O a lo mejor a Dios no le importa lo que estamos pasando? Pues estás dudando. Por lo tanto, la duda mata la fe. La mata. Y en más de una ocasión hemos sido también influenciados por otras personas, quienes ponen en nuestro corazón esta incertidumbre y nos bombardean y hace que hagamos dudar o que tengamos dudas. En el libro 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 5, leemos. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mira, ¿cuántas veces nos hemos sentido tristes, defraudados, desanimados, a recibir a lo mejor una respuesta negativa de alguna gestión que hemos realizado y que esperábamos que fuera afirmativa, que nos hubieran dicho que sí o que nos hubieran aceptado, yo qué sé, ¿cuántas veces?
Y claro, y es precisamente en esos momentos cuando nosotros empezamos a dudar de la palabra de Dios y de su amor infinito, porque sentimos que nuestra confianza puesta en Él no fue correspondida porque recibimos una negativa o porque no nos salió las cosas como nosotros hubiéramos anhelado o hubiéramos querido. Entonces perdemos la confianza y empezamos a dudar. Dios quiere que nosotros, precisamente en esta palabra que estamos dando en esta mañana, creamos en Él. Y aunque no podamos verlo, sintamos su presencia en nuestra vida. Y sobre todo, aún en las adversidades, aún en los problemas, aún en las circunstancias difíciles donde nosotros debemos de sentir al Señor, en vez de dudar. De todo el conocido, la historia del apóstol Tomás. No creía que el Señor había resucitado. Su incredulidad ante el anuncio de la resurrección, todo el mundo creyó. Pero parece que Tomás tenía que verlo para creerlo. Él no se creía que el Señor hubiera resucitado. Y claro, él tenía la necesidad de ver para creer. Y esta es una actitud que nosotros repetimos muchas veces. El querer ver para creer. Pero mire, debemos recordar lo que le dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. Juan, capítulo 20, versículo 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Y fíjate lo que dice. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Miren, muchos nos llamamos cristianos de muchos años, pero de verdad debemos de aprender a vivir por fe. Y dejar en manos de Dios lo que pensamos que es imposible, porque para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada difícil. Ahí es donde tenemos que dejarnos, encomendarnos al Señor y ponernos en sus manos. Cuando actuamos creyendo en que estamos en las manos de nuestro Padre Todopoderoso, podemos entonces sentir en nuestro corazón la paz que solo Él puede proporcionarnos. Yo esta semana seguro que se me juntan unos problemas económicos que tengo, de unas cosas que se van sumando porque no vamos produciendo. Yo no puedo perder el sueño, yo no puedo perder la paz. Yo me he puesto en manos de Dios, como todas las veces he hecho. Digo, Señor, resuelve esta situación esta semana. Pero yo no me voy a venir abajo, voy a entrar en depresión, voy a entrar en desánimo porque no pueda, sino todo lo contrario. Señor, esta obra tuya es mi vida. Entonces, recibe paz, uno recibe paz y solo Dios la puede dar. Y si bien es cierto que hay situaciones en las cuales no tenemos las respuestas que esperábamos de Dios, no permitamos que esos fracasos o esas frustraciones debiliten nuestra fe y nos alejen de Él. No, hombre, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Que el más claro, imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? El diablo coloca dudas en el corazón y en la mente de las personas. Ese es el trabajo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que nosotros dudemos? Pues apartarnos de Dios, alejarnos de Dios. Es interesante que aún delante de las evidencias hay personas que dudan. Y he visto cómo atribuyen las bendiciones y los milagros a condiciones que a mí me llegan a ser absurdas, idiotas. Y le quitan verdaderamente la gloria a Dios porque dudan. Por otro lado, así debería ser. Los verdaderos cristianos llenos de fe y confianza en Dios creen sin necesidad de evidencias. Y para mí esto significa volverse como un niño. Pues ella, en la fuerza de la fe precisamente, están hasta para heredar el reino de Dios. Tú no puedes dudar como hijo de Dios y como cristiano. Aunque venga la ciencia o que venga mucha gente a ponerte la cabeza así, como un bombo.
Y el último enemigo que yo he identificado que es peligroso para nuestra fe es la inconstancia. En estos días, la inconstancia, sí, inconstancia. En estos días tan difíciles y de gran confusión que está atravesando el mundo, es necesario pedirle a Dios firmeza, firmeza y un corazón estable e inamovible. Es necesario que seamos constantes, perseverantes. Hoy estamos viviendo lo que dijo, y ese es que es tremendo, el otro día creo que mi hijo me lo estaba compartiendo, que hoy estamos viviendo lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, Isaías 5, 20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué es la inconstancia? Es la dificultad para iniciar, para continuar, para terminar una cosa. ¿Está todo bien? Esa es la inconstancia. La falta de permanencia a algo. La falta de perseverancia en algo. Porque la inconstancia es lo contrario a la perseverancia. Dice la palabra que más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Esto nos da a entender que no vamos a ser salvos por lo que un día hicimos, sino porque lo que terminamos haciendo antes de morir. Es constante. Es constante. Por tanto, la inconstancia es un gran enemigo de la fe. Santiago 1:8. Y dice la palabra de Dios: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira, la gente inconstante es aquella que siempre está comenzando a hacer cosas que puede ir incluso acompañado de buenas intenciones, pero que generalmente nunca logran terminar nada. Yo choco mucho aquí en el ministerio por este tema, porque parece que todo se queda en deseos. Lucho mucho con la gente constante. Madre mía, es tremendo. Es, por ejemplo, para que nos vayamos entendiendo, es cuando confías en Dios porque te sientes bien, pero mañana ya no confías, no tanto porque posiblemente a lo mejor estás enfermo. O es cuando hoy eres una persona que está llena de fe y mañana no, por alguna circunstancia que ocurrió, por algún problema que pasó. Es decir, que hoy tienes la convicción de algo, pero mañana no estás convencido de nada. Y en la Biblia vemos ejemplos de personajes precisamente que fueron inconstantes y como consecuencia, ¿qué pasó? Pues perdieron las bendiciones de Dios, las bendiciones que Dios quería darles, como el pueblo de Israel. Vamos a leer Primera de Reyes 18:21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El inconstante es lo que le pasa, que vacila. ¿Por qué? Porque no está seguro de lo que quiere. Por eso es que el pueblo de Israel un día estaba con todo el anhelo de servir a Dios y de orar y de buscar a Dios, y el otro día seguían a otros dioses. No se puede ser así. Un día queremos alabar y otro día no queremos alabar. Un día queremos servir y otro día no queremos servir. Un día queremos danzar y otro día no queremos danzar. Un día amamos al Señor con todo nuestro corazón y otro día parece que todo es más importante que Dios. Es un enemigo la inconstancia. Y el pueblo de Israel, madre mía, como muchas personas, que me topo muchas veces y me topo cada día. El pueblo de Israel era un pueblo terco. En España decimos cabezón, necio, porque tenía inestabilidad en su alma. No se podía sembrar dos tipos de semilla porque eso era abominación para el Señor.
Entonces los inconstantes son ciertos y dudosos. Una parte de su mente está segura de algo, mientras que la otra parte duda. No se puede ser así. El Señor precisamente busca en nosotros que seamos lo opuesto, que seamos constantes, perseverantes, constantes en nuestra fe y en todas las actividades de nuestra vida, tanto sentimentales como laborales, como espirituales. Y te lo digo de verdad, yo choco mucho con la inconstancia de muchos. El hombre inconstante en su fe, en su espiritualidad, como dice la palabra de Dios, es un hombre de doble ánimo. Porque vacila entre la fe y la incredulidad. Esto desespera. Llegando a pensar en algún momento que Dios lo ayudará y en otro momento pensará que Dios está lejos, que Dios está ausente de su vida. Y quien obra con esa inconstancia está demostrando, y eso te lo digo yo porque lo vivo, está demostrando su forma de ser, dejándola al descubierto. Se está dando tal como él es, o como ella es, por esa inconstancia. Porque, oye, las personas inconstantes no poseen tenacidad, ni empeño, ni características buenas para Dios. Al revés, características estas, oye, que parece que son un buen cristiano, que no sé qué, no sé cuánto, y después a la hora de la verdad dudan, no permanecen, no perseveran. Pero uno debe de ser tenaz, debe ser firme, debe de ser constante, ¿verdad? Para poder transitar por el camino de la fe, tienes que tener esto, o si no, es muy complicado. Porque precisamente la inconstancia, igual que el miedo y la duda, mata la fe. El problema de una persona inconstante, para mí, y que me ha pasado, que no es de fiar. Yo no me fío de una persona inconstante, ni mucho menos. Y esto, pues, no lo hace necesariamente una mala persona. Yo no estoy hablando de eso. Pero es alguien con el que no puedo contar para cosas importantes. Yo necesito contar con gente constante, con firmeza, con tenacidad, para el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero el inconstante no me fío. No me fío. Me puede dejar tirado en la estacada. Bueno, como nosotros hacemos con Dios. La inconstancia deja a Dios tirado. El inconstante es inseguro. Y no sobrate, es inseguro, pero es que también genera inseguridad. Cambia de opinión fácilmente, es impresionante. Es una persona también con falta de dominio propio. Y es guiada y gobernada por sus emociones, y es una persona impredecible. Lo cual representa un problema para sí mismo y quienes lo rodean. Pues cualquiera le dice algo y lo saca de la convicción, que es lo que me ha pasado a mí con algunos. Dice las cosas claramente y le hablas, pero como es inconstante, pues le saca de su convicción. Al más mínimo problema se tiran al suelo y cualquier cosa le hace enojar. Es una persona que hoy se sabe la Biblia entera y mañana, cuando enfrenta un problema o una situación difícil, no se acuerda pero de ni un solo versículo. Y si no se acuerda de eso, tampoco se acuerda. Un día sí y otro día no se acuerda ni de lo que Dios ha hecho en su vida. Las personas inconstantes siempre tienen grandes conflictos. Tienen grandes conflictos al tener su corazón y su pensamiento siempre divididos, porque nunca expresa una respuesta certera, ni una decisión estable. Unas faltas de decisiones tremendas y horribles. Su sí siempre es un tal vez, y su no es siempre un quizás. No hay firmeza. No hay firmeza, y yo también lo defino así, ni lealtad, porque solo actúa según la situación. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, enfatizó mucho este tema. Por algo será que le puso mucho énfasis. Y está en Mateo 5, versículo 37. Mateo 5, versículo 37. Y dice la palabra de Dios: cuando ustedes digan sí,
que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. ¿Qué nos está enseñando el Señor con este versículo? A que seamos personas de palabra, que seamos gente de fiar, que digamos una cosa y la cumplimos, que si decimos para mañana, pues mañana. Aquí, perdónenme, pero hay una frase en Guatemala que a mí me mata también, que es ahoritita. Oye tal, ahorita vengo, ahorita lo tienes, primero Dios. No, tú sí seas así y tú no seas no. Pero no hay una palabra intermedia. Entonces, precisamente ahora, en estos tiempos es donde nosotros tenemos que tener un corazón firme y estable. Y yo te animo con todo mi corazón a que te entregues de lleno al Señor. Aprende a vivir por fe. Estos tres enemigos de la fe, el miedo, la duda y la inconstancia, son poderosos. Son poderosos que nos impide crecer en Dios y de que tengamos una vida plena en Él. Tenemos que vencer estos enemigos. Tenemos que vencerlos y porque nos van a derrotar. Si nosotros le damos lugar al miedo, a la duda y a la inconstancia, nos van a derrotar. Y ahora precisamente el enemigo lo que quiere en estos tiempos difíciles es que nosotros vivamos en derrota, que entremos en desánimo, que entremos en depresión, que entremos en apatía, que nos alejemos de Dios, frustrando nuestra vida. Venzámoslo en el nombre de Jesucristo. Yo espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y que venza a estos enemigos poderosos que te quieren robar la fe y la confianza en Dios. El miedo, la duda y la inconstancia. Cierra tus ojos ahí donde estábamos ahora. Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Pedimos, Señor, que se haga rema en nuestro corazón, que de verdad la pongamos en práctica. Y yo con la autoridad que tú me das, Señor, yo ato y reprendo el miedo, la duda y la inconstancia en el nombre de Jesucristo. Y prometemos, Señor, esforzarnos, Señor, en ser mejores cada día, Señor. En diciéndole al enemigo que no tiene parte ni arte en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en el ministerio, en la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Y actuemos con valentía, con firmeza, con dedicación, con constancia, perseverando hasta el final. Gracias, Padre, por tu mensaje. Bendice a cada persona que hoy está viendo, está transmitiendo, esta vía de este medio de comunicación. Padre, bendice sus hogares, su casa, y llévate todo miedo en el nombre de Jesús, llévate todo temor. Padre, disipa esa duda, quita la duda de nuestra mente y de nuestro corazón, sabiendo que te tenemos que creer a ti en todo y no dudar como las olas del mar, que van ondulando y van de un lado para otro y nunca se sabe dónde van. Y que seamos perseverantes, que seamos constantes, que lo que digamos lo hagamos, que terminemos de cumplir lo que prometemos, que estemos verdaderamente no dudando en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, sino que hagamos lo que decimos y cumplamos con nuestros objetivos, con los proyectos, con los compromisos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque siempre nos habla a tiempo, porque estás ahí, Señor. Y pedirte por esta situación difícil que está atravesando el mundo, pero sobre todo Guatemala, Señor, mi Dios. Haz tu obra en nuestras vidas a pesar de estas circunstancias. Gracias, Padre. Te amamos, te necesitamos. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.